Bueno, dentro de este tema, digámoslo así, ¿no? Estamos viendo ahora, empezamos a revisar las herramientas para la toma de decisiones, tomando en cuenta que seguimos trabajando dentro del entorno de Excel, ¿no? Como de pronto también les decía, va a haber en internet, de pronto si nos ponemos a buscar, nos vamos a topar con algún tipo de otras herramientas que nos van a ayudar en este proceso de tomar decisiones. Acá, de acuerdo ya lo planificado, trabajamos todo desde un entorno de Excel, ¿no? Estamos revisando ciertas utilidades, ciertas herramientas que tenemos en el Excel y que las estamos de cierta manera ubicando para resolver problemas específicos. En este caso, habíamos hecho una pequeña introducción trabajando con buscar objetivo. Esta herramienta, buscar objetivo, lo que nos hace es determinar un valor que cumple con una condición, ¿no? Y en base a ese valor, entonces, yo estoy cumpliendo con algún requerimiento en algún ejercicio. Esto, de cierta manera, yo también ya tengo el valor que buscaba y en base a ese valor se puede hacer un criterio de un análisis y una toma de decisiones. Eso es lo importante, ¿no? En todos estos ejercicios que hemos estado analizando, es muy importante la parte de la interpretación. Una vez que ya obtenemos los resultados, obviamente saber qué quieren decir, ¿no? ¿Para qué nos sirven esos resultados? Bueno, bajo ese criterio, entonces vamos a revisar ahora una segunda utilidad. Esta utilidad es el análisis de escenarios. Ya. Vamos a ir viendo la presentación y luego ya trabajamos con la parte práctica, ¿no? Con el archivo especificado. Bueno, voy a empezar a compartir. Listo, estoy en la presentación. ¿Sí la están viendo? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Ok, gracias. Sí se la ve, profe. Listo, gracias. Bueno, empecemos, ¿no? Rápidamente con esta parte. Entonces, vamos a ver como título escenarios en Excel. ¿Qué es este criterio de los escenarios? Bueno, nos dice, un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede sustituir automáticamente en la hoja de cálculo. Puede crear y guardar diferentes grupos de valores como escenarios. Y a continuación, cambiar entre estos escenarios para ver los distintos resultados. Ya. Básicamente, como para hacerlo más fácil de entender, ¿no? Vamos a hacer un criterio, vamos a utilizar un criterio muy básico de simulación. Como veíamos también con la herramienta de buscar objetivo, estaban dentro de estas herramientas que podemos decir qué pasa y si sucede esto. ¿Cuánto cambia el valor si este valor es tanto? Entonces, lo que queremos aquí es de cierta manera también adelantarnos al futuro, predecir un futuro en base a ciertos valores que podemos ir probando, que podemos ir cambiando. Como ya tenemos entonces, como ya vamos viendo por dónde nos orientamos, entonces aquí cada serie de valores las vamos a ir denominando como un escenario. Entonces vamos a probar distintos escenarios y a ir viendo qué resultados obtengo en base a esas situaciones o la palabra clave que trabajamos aquí en base a esos escenarios. Bueno, para acceder a esta utilidad se lo hace desde el menú Datos, Ficha Previsión, opción Análisis de Hipótesis y ahí tenemos Administrador de Escenarios. Desde el mismo sitio donde trabajamos con buscar objetivo, ¿no? Ahí está el Administrador de Escenarios. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, ya estábamos hablando algo sobre eso, ¿no? Se utilizan escenarios para predecir resultados de una plantilla de hoja de cálculo. Entonces interviene este término de nuevo, ¿no? Predecir. Bueno,
También se puede crear y guardar diferentes grupos de valores y cambiar a cualquiera de este conjunto para mostrar resultados diferentes. El análisis del resumen de la tabla del escenario, por ejemplo, es muy importante para la toma de decisiones. Entonces yo empiezo a ver varios escenarios, ¿no? Varias situaciones. Y en base a esas situaciones, obviamente obtengo los resultados y eso me va a permitir tomar una decisión, como ya vamos a ver en el ejercicio planteado. Otra utilidad, ¿no? Ayuda en el análisis de la información para intentar predecir el futuro. Dicho futuro que puede verse afectado por muchas situaciones y cada una de ellas es probable que suceda, por lo que se puede hacer una simulación de casos o escenarios, siendo los usuales el escenario pesimista, el escenario normal y el escenario optimista. Vamos a ir trabajando definiendo mínimo 3 escenarios, ¿no? Entonces aquí siempre nos vamos a jugar con estos términos. Un escenario optimista, obviamente sabemos que la palabra optimista involucra... Profe, Dígame. se sigue viendo la plantilla. ¿Se sigue viendo solo La plantilla, o sea, está en Excel, es que me pareció que estaba en Excel y solo se ve la plantilla del PowerPoint. O sea, el PDF. A ver, déjenme compartir de nuevo. A ver, ahí les estoy compartiendo el PDF. ¿Sí lo están viendo? Sí. Sí, profe, sí. Ahora sí. Ya, sí están viendo que estoy cambiando. ¿Sí lo ven? Sí. Ya, listo, gracias. Bueno. Básicamente entonces lo que decía es que de cierta manera también vamos a predecir el futuro, o sea, de cierta manera, pero aquí vamos a trabajar en base a escenarios especificados. Entonces, por lo general vamos a trabajar mínimo con 3 escenarios, ¿no? Un escenario normal, que sería con los valores comunes, digamos así, para ir probando el modelo. Un escenario optimista, lo que les decía, ¿no? Por lo general aquí vamos a tomar en cuenta que las cosas van a ir bien, ¿no es cierto? O sea, al hablar de optimismo, obviamente vamos a poner valores, en este caso mejores, valores buenos, llamemos así. Y un escenario pesimista, que sería obviamente trabajar con valores de límite inferior. Esos serían los términos más adecuados, ¿no? El escenario optimista, trabajar con valores de un límite superior, y el valor pesimista, el escenario pesimista, trabajar con valores de límites inferiores. Obviamente que ahí vamos a ir determinando cómo se desenvuelve nuestro modelo, ¿no? Nuestro ejercicio. Al aplicar buenos valores, al aplicar valores normales y al aplicar, digamos así, valores no tan buenos. Bueno, ya hablando de la herramienta, ¿no? Hablando de la herramienta y en el Excel, el administrador de escenarios, como veíamos ahí, lo trabajamos desde la misma opción de buscar objetivo, ¿no? Ahí encontramos administrador de escenarios. Cuando ingresamos ahí, nos topamos con esta primera pantalla, que esta ventana tiene que estar en blanco, ¿no? Porque ahí vamos a empezar a determinar nuestros escenarios. Cada vez que vamos ya agregando un escenario, este sería el proceso. Nos pide el nombre del escenario, nos pide el criterio de las celdas cambiantes, las que vamos a ir cambiando los valores. Y de ahí también vamos a ir manejando el criterio de aplicar los valores, ¿no? Entonces aquí yo voy a ir cargando los valores con los que quiero probar el modelo, con los que queremos probar el ejercicio. Obviamente esto va a depender de qué celdas cambiantes queremos ir determinando, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Y
En base a eso, nosotros podemos ir manejando ya el criterio de ir probando los escenarios. Entonces, podemos ir viendo qué pasa con los resultados con nuestro escenario pesimista. Puedo ver los resultados. ¿Qué pasa con el escenario normal? ¿Qué resultados nos da? ¿Qué pasa con el escenario optimista? Y de esa manera, entonces, yo ya puedo ir determinando soluciones, ¿no? Como les mencionaba también, sería el principio básico de una simulación. Entonces, vamos a simular cómo funciona nuestro modelo, nuestro ejercicio, poniéndole otros valores de entrada. Bueno, aquí entonces tenemos esos criterios, ya vamos a aplicarlo en un ejercicio. Y finalmente, toda la información, obviamente, que se maneje, ¿no? Ese intercambio de información. ¿Qué pasa cuando es con los resultados del escenario pesimista? ¿Qué pasa con los resultados del escenario normal? ¿Con los del escenario optimista? Automáticamente el Excel nos va a generar una tabla de resumen y esa es la tabla que nos va a servir justamente para la toma de decisiones. Es decir, ese sería el resultado final de aplicar este criterio de escenarios a nuestros ejercicios. Bueno, esto entonces desde el punto de vista de introducción, la parte teórica. Vamos a trabajar entonces ya con la parte del Excel. Tengo aquí abierto ya el Excel. Ya, entonces estamos en la práctica número 7, ¿no? Y vamos a revisar el ejercicio número 1. Ya, estoy acá en el escenario, en la parte del Excel. ¿Sí lo están viendo? Sí. Ok, bueno. El ejercicio que tengo planteado, vamos a verlo así, ¿no? Desde este enfoque. Vamos a trabajar con un ejercicio que nos dice aplicado a la evaluación financiera de proyectos. Bueno, si de pronto, yo sé que están mezclados de todas las carreras, todo eso, ¿no? Y en algunas partes se ve más la parte financiera, en otras partes de pronto la orientación de la carrera es para otro lado. Ya. De cierta manera, quiero abarcar temas comunes que en alguna u otra situación se van a topar. Una evaluación financiera de un proyecto obviamente lo van a hacer en todas las carreras, ¿no? O sea, vamos a toparnos en alguna instancia en que debo evaluar un proyecto o debo saber si debo invertir o no en un proyecto. Ya. En base a eso, entonces, está hecho este ejercicio. El ejercicio en sí es un modelo de una evaluación financiera en donde trabajamos justamente las evaluaciones financieras se hacen en base al flujo de caja. Por lo tanto, tenemos aquí un flujo de caja y tenemos los criterios de evaluación financiera, que son en este caso el BAN, el TIR y el payback. Rápidamente, ¿no? Estos criterios de evaluación me van a definir, en base a los datos que manejamos, si la inversión que voy a realizar o que va a realizar alguna persona va a ser rentable o no. Ponernos a explicar esto a fondo obviamente nos llevaría algún tiempo, ¿no? Por lo pronto, simplemente lo que quiero que quede claro es que este modelo ya está resuelto, ¿no? Y lo básico es en función a estos datos. Entonces, voy a ir leyendo y vamos a ir explicando para que quede claro. Y luego aplicamos la parte de los escenarios. O sea, en la primera resolución obviamente todavía no está nada de escenarios, ¿no? Vamos a entender cómo funciona el ejercicio y de ahí ya aplicamos el criterio de escenarios. Bueno. El ejercicio nos dice, una compañía invierte en un proyecto $400,000, las ventas durante los siguientes 4 años se proyectan en 5,000, 10,000, 15,000 y 20,000 unidades. Esa es la proyección de ventas en unidades, ¿no? Esto es muy importante. El precio de venta es de $150. Los costos variables son 100 por unidad y los costos fijos 150,000 anuales.
resumiendo nuestros datos que tenemos, la inversión inicial, 400,000, la proyección en términos de unidades, ¿no? Proyectamos a 4 años, es decir, este proyecto tiene una vida de duración de 4 años, llamémoslo de esa manera. En el primer año la proyección es 5,000 unidades, luego 10,000, 15,000, 20,000. Esa es una proyección. El precio de venta nos dice de cada producto 150, los costos variables por unidad 110, es decir, es los gastos, ¿no?, que me ocasiona por unidad. Costos fijos 150,000. Este valor de la tasa de impuesto interviene en el flujo de datos, no, en el flujo de caja, perdón. Se ha puesto un valor de 36.25%. Es un valor, este sí, puesto al azar, ¿no? Un número que se ha puesto como impuesto. Y la tasa requerida del 15%. Ya vamos a ver dónde interviene también este 15% de la tasa que nos menciona ahí. Bueno. Nos dice, se pide realizar el análisis de escenarios de acuerdo al cuadro que se detalla a continuación. Ya se refiere a este cuadro, ¿no? Al que tenemos acá. Ya, pero eso lo vamos a analizar ya al último. Bueno, para eso se debe calcular primero estos dos puntos. Obtener el flujo de efectivo para los siguientes 4 años. La tasa de impuesto es de 36.25%. Y luego vamos a calcular VAN, TIR y Payback con una tasa requerida del 15%. Ya, entonces, dentro de la resolución del modelo del ejercicio, nos pide primero calcular el flujo de caja, el flujo de efectivo, que es esta tabla, que ya está hecho, ¿no? Y luego aplicar los criterios de VAN, TIR y Payback. Bueno, rápidamente, ubicando toda la información que tenemos, ubicando la información que tenemos acá en este cuadro, entonces empezamos a trabajar con nuestro flujo de efectivo, nuestro flujo de caja. En el año 0 manejamos la inversión con signo negativo, menos $400,000, y de aquí ya empezamos a ver los flujos de caja para el año 1, 2, 3 y 4. Como les dije, el ejercicio ya está resuelto, ¿no? De pronto, si han manejado este tipo de información, saben que el flujo de caja es esencialmente manejar el criterio de los ingresos e ir revisando todos los egresos o los gastos, ¿no? Hasta que nos quede, obviamente, el flujo neto de cada año. Bueno, esto entonces ya está formulado, ya está hecho, ¿no? Lo que es importante y se debe tomar muy en cuenta en estos modelos es que todo se haga en base a celdas, ¿no? Es decir, en este caso aquí tengo mis datos y estos datos se están utilizando como celdas dentro ya de la resolución de acá del flujo de caja. Eso tiene que ser importante para que funcione obviamente lo que queremos hacer. Bueno, una vez con los flujos de caja, es decir, ya tengo esta fila, ¿no? Eso es lo primero que debíamos obtener. Una vez con esta fila, con los flujos ya de caja, calculamos VAN, TIR y Payback. Ya. En este caso, entonces, el VAN es el valor actual neto, ¿no? Son criterios, como les decía, que de pronto ya lo han hecho o si no se van a topar en alguna ocasión, se van a topar con estos criterios. Ya. En resumidas cuentas, el VAN nos dice, nos determina si un proyecto tiene ganancia o no tiene ganancia. De acuerdo a la evaluación del VAN, el VAN tiene que ser mayor que 0, es decir, positivo. Si es positivo, obviamente, podemos decir que el proyecto va a generar utilidades. Esa es una condición. El TIR, la TIR, mejor dicho, la tasa interna de retorno, ese en cambio es un porcentaje que me determina justamente, llamémoslo así, qué tanto voy a ganar. Si es que el VAN es positivo, la TIR en cambio me va a determinar cuánto va a ser mi margen de ganancia en términos de porcentaje.
porque puede darse el caso de que el VAN sea positivo, pero el margen de ganancia es poco. Por lo tanto, tampoco sería rentable. Ya, la TIR se le compara contra la tasa de descuento o la tasa requerida. Entonces, en este caso manejamos una tasa del 15%. En otras palabras, si la TIR fuera menor al 15%, el proyecto tampoco es rentable, aunque el VAN sea positivo. Es decir, se debe cumplir las dos condiciones. Que el VAN sea mayor que 0, que sea positivo, y la TIR tiene que ser mayor a la tasa de descuento, a la tasa requerida o al costo de oportunidad. Si cumple con esas condiciones, entonces ahí sí puedo decir que el proyecto de cierta manera es rentable. Eso es evaluación financiera, ¿no? Ponerse a analizar ya detenidamente, como les mencionaba, es bastante que hay que analizar. Aquí simplemente, como vemos, ya está resuelto. Asimismo, el Excel nos ayuda. Hay una fórmula, una función que se llama BNA, con la que calculo el valor actual neto. Hay una fórmula TIR para calcular la tasa interna de retorno. Y este elemento de aquí, el payback, es la tasa de retorno. Este es el tiempo de retorno, perdón. Este es el tiempo de retorno de la inversión. Este criterio me determina en qué tiempo recobro mi inversión. Es decir, en este ejercicio, yo invertí $400,000. De acuerdo a este criterio, recobro la inversión a los 2.73 años. En otras palabras, a los 2 años, 8 meses, 21 días, recobro la inversión de $400,000. Bajo ese criterio se entendería que luego de recobrar la inversión, ya lo que viene luego en tiempo ya sería ganancia, ¿no? Bueno, listo. En base a todo esto, como vemos, todo está formulado, ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta, yo tengo una condición doble. Si el VAN es mayor que 0 y la TIR es mayor a la tasa requerida, si cumple las dos condiciones, afirmo que el proyecto es rentable. Caso contrario, si no cumple una de las dos condiciones, el proyecto es no rentable. Listo. Bajo estas circunstancias y con estos números, como vemos el resultado, el VAN $173,000 con algo más, la TIR 29.40% y el payback 2.73 años. Es decir, haciendo el análisis, nos dice que el proyecto es rentable. Obtengo un valor a los 4 años, digamos, de ganancia de $173,000. La tasa interna de retorno 29.40 es una tasa que está muy por encima del 15%. Y recobro la inversión a los 2 años, 8 meses. Entonces, desde ese punto de vista, el proyecto sí es rentable. Aquí viene la parte ya de lo nuevo, el escenario. Entonces, en este caso, el gerente, el que utiliza esta información, se pone a pensar, ¿no? Y dice, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi proyección de ventas es otro? Entonces, ¿qué pasa si mi proyección de ventas, estos valores son otros? Recuerden que de cierta manera queremos adelantarnos al futuro, ¿no? Entre comillas. Entonces, tengo que ver distintas situaciones. Aquí viene el nombre, ¿no? Tengo que ver distintos escenarios que podrían pasar. Justamente ¿para qué? Para estar prevenido, para tomar una decisión y tener más datos con respecto a eso. Entonces, bajo ese criterio, vamos a empezar justamente a trabajar con los escenarios. Listo. Los escenarios que vamos a trabajar, entonces, en primera instancia voy a trabajar con la proyección de ventas, lo que está en celeste. Se ha definido un escenario normal que es con los datos que tenemos en el modelo, ¿no? Ese es el escenario normal. Un escenario optimista que me dice vamos a trabajar con un aumento en la proyección de ventas del 10%.
Entonces aquí sobre el escenario normal voy a sacar la proyección en base al 10%, ¿no? Multiplico por 1.1. Eso quiere decir que mis valores en el escenario optimista son estos. Estos son los valores con los que voy a ver mi modelo en el escenario optimista. Asimismo, voy a trabajar con un escenario pesimista. Entonces, en este caso, me dice la disminución del 14% en la proyección de las ventas, ¿no? Por unidades. Como vemos, entonces, aquí estoy calculando esa disminución del 14% en relación al escenario normal. Y estos serían los valores con los que se va a trabajar en este modelo. Vamos a analizar en primera instancia un primer escenario, ¿no? Con la proyección de ventas. Entonces, quiero seguir viendo si al trabajar con esos escenarios, cómo responde mi ejercicio. Es decir, al final quiero ver cómo cambia. Con el optimista, obviamente, cuánto va a subir. Con el pesimista, si va a seguir siendo rentable o ya no es rentable. Y obviamente conservando los datos originales. Ya, entonces empezamos a trabajar con la parte del escenario. Vamos a trabajar primero con esta parte, ¿no? Con la parte que está en azul. Hay que definir primero qué variables, llamemos así, qué variables intervienen en el escenario y qué valores intervienen. Esa sería la primera parte, ¿no? Entonces, bajo este criterio voy a tomar en cuenta la proyección de ventas con estas situaciones, con estos escenarios. Aumento del 10% y disminución del 14%. Listo. Vamos entonces ya a trabajar con la parte del Excel, puntualmente dentro de la opción datos, análisis de hipótesis, y ahí tengo administrador de escenarios. Damos un clic y nos aparece esta ventanita. Esta ventana entonces está en blanco, ¿no? ¿Sí están viendo la ventana? Administrador de escenarios. Sí. Ya, listo. Vamos entonces a empezar a llenar los datos. Por lo tanto, manejamos entonces el criterio de agregar. Listo, ¿no? Profesor, ¿de dónde? Profe, ¿puede repetir? Es que mi internet no le escuché bien. Vean. ¿Algo también me iban a decir por ahí? ¿Alguien más? Sí, ¿de dónde desplegó esa ventanita? Ya. También se me cortó esa parte. Ok, estoy acá, ¿no? Desde la opción datos, nos vamos acá, análisis de hipótesis, dentro de la cinta previsión, análisis de hipótesis y administrador de escenarios. Ya. Este administrador de escenarios sí está en versiones pasadas. Ahí tienen que verlo dentro de análisis ahí está dentro de análisis y sí, de pronto tengan una versión pasada, no hayan actualizado, lo van a encontrar por ahí. Bueno, como me supongo que todos ya actualizaron el Office, obviamente lo van a manejar desde acá, administrador de escenario. Damos un clic. Y ahí me aparece justamente esta ventana. En un principio está vacía, ¿no? Entonces vamos a empezar a determinar los datos. Agregar. Lo primero que nos pide entonces es el nombre del escenario. Entonces aquí le voy a poner normal, ¿no? Vamos a trabajar primero con los datos normales. Ya. Voy a poner normal. El siguiente parámetro me dice celdas cambiantes. Ya. Entonces aquí hay que tomar muy en cuenta los datos que tenemos. Ya. ¿Cuál va a ser mis celdas cambiantes? La de los datos. Voy a trabajar con la proyección de ventas, ¿no? Entonces, apunto a estos datos, solo a los datos, ¿no? Estas van a ser mis celdas que quiero que vayan cambiando de valores en este escenario.
Porque yo puedo ir definiendo diferentes escenarios, ¿no? Entonces voy a trabajar con este escenario con estas celdas. Listo. Ya. Tengo que ingresar los valores a las celdas, ¿no? Entonces, ahí, a aceptar. Y vemos que nos aparece esta ventanita. Ya. En esta ventanita es en donde tengo que ir ingresando manualmente los valores de los escenarios. Como este es el escenario normal, entonces no voy a cambiarlo, ¿no? Porque ya está con los valores. Es decir, para el año 1, 5,000, para el año 2, 10,000, 15,000, 20,000. En este caso, los mantengo porque es el escenario normal. ¿Sí? Ya. Voy a definir los otros escenarios. Entonces, le pongo ahí agregar. Ahora voy a definir el escenario optimista. Entonces le pongo el nombre. Las celdas cambiantes van a seguir siendo las mismas. No cambiamos a las que están apuntadas. Siguen siendo las mismas. Y aceptamos. Ya. Asimismo nos aparece de nuevo la ventanita para el ingreso de los valores. Pero ahora sí tengo que cargar los valores, ¿no? Los valores del escenario optimista. Entonces, para el año 1, en el escenario optimista, me dice que es 5,500. Para el año 2, 11,000. Para el año 3, 16,500. Para el año 4, 22,000. Obviamente que yo calculé antes, ¿no? El escenario. Por eso teníamos esta tablita. Entonces, esos valores no les puedo apuntar a las celdas. Tengo que ingresarlos manualmente. Listo, ¿no? Como tengo que definir otro escenario más, pongo agregar. Nombre del escenario, en este caso, pesimista. Celdas cambiantes siguen siendo las mismas, ¿no? No las cambiamos, aceptamos. Y ahora cargo los valores del escenario pesimista. El escenario pesimista involucra una disminución del 14%. Entonces, en este caso, para el año 1, 4,300. Para el año 2, 8,600. El año 3, 12,900. Y en el año 4, 17,200. Estos serían los valores que se van a cargar cuando hagamos la proyección dentro del escenario pesimista, ¿no? Listo. Aquí sí, como ya no tengo otro escenario por el momento, entonces pongo aceptar. Aquí, como vemos entonces, en esta parte que nos dice escenarios, ya tengo mis 3 escenarios, ¿no? El normal, el optimista y el pesimista. Ya. De cierta manera, lo que he hecho es guardar los valores dentro del administrador de escenario. Puedo cerrar esto y voy a cerrarlo, ¿no? Voy a cerrar. Ya. Los datos que hemos cargado quedan guardados dentro del administrador. Aquí entonces lo importante, y para poder ir viendo ya los resultados, de cierta manera tengo que ubicarme acá. Recuerden que lo que en este caso puntual, lo que queríamos determinar es si el proyecto sigue siendo rentable o no, con otros valores. Y tenemos que ir viendo cómo va a ir cambiando estos valores. Entonces, digamos así, apunto al resultado. Ahora sí, abro de nuevo administrador de escenarios, esta ventanita. La pongo por acá para ir viendo mejor. Ya. Esta ya es la parte simple, ¿no? Entonces, simplemente lo que vamos a ir haciendo es apuntando al escenario normal. Y acá tengo un botón que me dice mostrar. Entonces, si yo le doy clic, obviamente no voy a ver ningún cambio.
porque los datos eran los normales, llamemos así. Ya, entonces no veo ningún cambio. Voy con el escenario optimista. Entonces marco primero acá optimista y ahí le doy a mostrar. Listo. Vemos que hubo un cambio, ¿no? Obviamente con el escenario optimista el BAM va a ser mayor, tengo un número mayor, la TIR también es mayor, subió al 35.77%. Esos indicadores obviamente mejoraron, porque estoy viendo y estoy trabajando con una proyección más alta. Y en cambio el payback menoró, ¿no? Eso significa que voy a recobrar antes la inversión. ¿Eso es bueno o es malo? Bueno, Obviamente, ¿no? Es bueno. Listo. Entonces, de cierta manera mejoraron, ¿no? Mejoraron los tres indicadores bajo en el escenario optimista. ¿Qué pasa con el escenario pesimista? Vamos a revisar, ¿no? Entonces, pesimista, mostrar, listo. Bueno, sigue siendo rentable, ¿no? Sigue siendo rentable. Obviamente el BAM bajó a 55,000, la TIR 19.81 y el payback subió a 3.08, pero sigue siendo rentable. En base a esta primera simulación, yo puedo marcar límites, es decir, mi proyecto va a seguir siendo rentable incluso con esos valores mínimos de proyección, ¿no? Con el escenario pesimista. Sigue siendo rentable. Es decir, yo tengo aquí un margen. Podría trabajar con un margen desde los valores que puse, menos el 14%, que todavía va a seguir siendo rentable. Obviamente que la rentabilidad disminuyó, ¿no? A 55,000. Vamos a ir incrementando otra variable y en función a esa variable, asimismo vamos a ir determinando si el modelo cambia, ¿no? Ya. Entonces, ahora puedo cerrar esto. Voy a cerrarlo. Y vamos a trabajar con lo que tenemos acá. Nuestra segunda variable es el precio de venta. Entonces, ahora en nuestro modelo vamos a trabajar con esta, el precio de venta. Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si mi precio de venta lo subo? ¿Qué pasa si mi precio de venta lo bajo? Entonces se crean otras situaciones. Por lo tanto, voy a aplicar también el criterio de escenario. Entonces definimos, ¿no? Un escenario para el precio de venta normal, que es 150. El optimista voy a ver $160 y el pesimista $130. Entonces, ahora, en base a estos tres valores, asimismo vamos a determinar los escenarios. Entonces, seguimos trabajando en nuestro modelo, administrador de escenarios. Y puedo seguir agregando, ¿no? No es necesario abrir, y de hecho no se va a abrir. O sea, tengo que seguirlo trabajando dentro de este mismo panel. Bueno, ¿qué hacemos? Agregar, ¿no? Vamos a agregar. Pues en este caso sería precio de venta normal. Le pongo obviamente otro nombre para ir identificando, ¿no? Precio de venta normal. Ahora, la celda cambiante, ¿cuál es? La celda cambiante va a ser esta, ¿no? Solo el precio de venta. Entonces, ahora apunto acá, precio de venta. Aceptar. Y en este caso me va a pedir un solo valor, ¿no? Entonces, valores del escenario, obviamente este es el normal, por lo tanto se mantiene en 150. Agregar. Precio de venta optimista. Celda cambiante. El precio de venta. Aceptar. El precio de venta optimista en este caso es 160, ¿no? Entonces, cargo ese valor, 160. Agregar. Ahora, precio de venta pesimista. La celda cambiante.
este valor. Aceptamos. Y el valor, en este caso pesimista, para el precio de venta es 130. Listo, ¿no? Aceptamos. Y tengo ya todas estas posibilidades. Entonces, aquí ya tengo más posibilidades, ¿no? Puedo ir probando en función a la proyección de ventas y al precio de venta. Listo. Voy a cerrar asimismo para enfocarme acá en los resultados. Ya, apunto acá. Y ahora sí abro de nuevo el administrador. Ya. En este caso, voy a trabajar, voy a dejarlo normal, digamos así. Entonces, muestro el normal, con los datos normales, tanto de la proyección de ventas como el precio de venta. Ese es el punto de partida. Ya. Ya analizamos los tres anteriores, ¿no? Voy a analizar ahora los del precio de venta. Con el precio de venta normal, igual no voy a ver ningún cambio. Con el precio de venta optimista, obviamente, se debe incrementar. Mostrar. Vemos que sube, ¿no? Sube el BAN, sube la TIR, baja el payback. Con el pesimista, mostrar. Y vemos que aquí ya nos cambió, ¿no? El BAN tiene un valor negativo. La TIR también tiene un valor negativo. Por lo tanto, el proyecto ya no es rentable. Entonces, aquí ya voy determinando que con 130 en precio de venta, el proyecto no es rentable. Y aquí puedo empezar a jugar, ¿no? Digamos así. ¿Qué sé yo? Empiezo a trabajar, obviamente, si manejo el pesimista en relación a la proyección, peor, ¿no? Mostrar aún más los resultados peores. Por lo tanto, no es rentable. Puedo ir determinando, combinando los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa con un escenario normal en la proyección? Y bueno, ya vimos, ¿no? Con pesimista acá era lo anterior, ya vimos, sigue siendo pesimista. ¿Qué pasa acá si yo tengo, este es normal y acá optimista? Ya. Entonces, aquí ya puedo ir haciendo combinaciones, ¿no? Entre las dos variables que estaría manejando. La proyección de ventas y el precio de venta, de acuerdo al escenario que están ingresando. Entonces, de esta manera, la persona de pronto encargada de la toma de decisiones tiene acceso a hacer como una simulación. Puedo ver con qué valores sigue siendo rentable, con qué valores ya no es rentable. Y de esa manera, como estamos manejando, ¿no? Nos estamos anticipando y prediciendo el futuro para tomar una buena decisión. Listo. Sí vimos cuál es el criterio de funcionamiento de los escenarios. De ahí se puede ir manejando más variables, ¿no? Pero ahí hay que tomar en cuenta cómo se van a ir combinando. Bueno, para finalizar, de cierta manera me gustaría tener una tabla, ¿no? Para ir viendo hasta dónde sigue siendo rentable y cuándo no es rentable. Vamos a generar entonces el resumen. Como vemos acá, yo tengo esta opción que me dice resumen. Le doy un clic. Me aparece esta otra ventanita, me dice resumen del escenario, cómo quiero manejarlo, como tabla dinámica, como resumen, lo manejo como resumen. Celdas de resultados, ya aquí es importante. ¿Cuál quiero apuntar? Estos, ¿no? Estos serían mis resultados. Entonces, apunto a los resultados de BAN, TIR y payback. Esos son los resultados de todo mi modelo, ¿no? Entonces, apunto a estos resultados. Y nada más, aceptamos y vamos a ver que se nos crea, automáticamente se nos va a crear una nueva hoja. Y en esa hoja va a estar justamente el cuadro de resumen.
Entonces vemos que aquí se nos creó esta hoja. Como vemos aquí yo tengo los valores, ¿no? Normal, optimista, pesimista. Ya. Entonces, aquí tenemos obviamente el resumen, ¿no? Cuando manejamos ya un valor en rojo con las celdas, y aquí, bueno, voy a irlas. Esta es del BAN, puedo ir manejando, ¿no? Esta es de la TIR, para entenderlo mejor. Esta es la TIR y este es el payback. Listo. Acá esto correspondía, entonces en este caso, esta es la proyección del año 1. Esta era del año 2, año 3, año 4. Y este criterio, en cambio, era el precio de venta, para que sea más entendible. Listo. Ya, entonces, las distintas combinaciones, ¿no? Con estos valores en la proyección de ventas y con el precio, con este valor, tengo un resultado de BAN de este valor, TIR, payback. Imaginemos como revisamos en el escenario optimista, todo optimista. Tengo un valor de BAN muy alto, un valor de TIR muy alto, un valor de payback muy alto. Una situación, como nos estamos dando cuenta, no me pone todas las situaciones, me pone todas las situaciones con las que hemos puesto mostrar, ¿no? A las que pusimos mostrar son las que nos está visualizando acá. Ya. Entonces, acá vemos que cuando trabajo, obviamente, con todo pesimista, ¿no? Entonces, el valor del precio de venta pesimista, trabajábamos con un valor de 130, ahí obtengo ya no rentable el proyecto. Tengo un valor negativo, una TIR negativa y obviamente el payback también se dispara. Por lo tanto, aquí ya sé que aquí no cumple las condiciones. Listo. Esto entonces sería, como veíamos en la teoría, el resumen. Esta sería la tabla que ya se utilizaría para el análisis respectivo y en base a esto, obviamente, tomar las decisiones o tomar las acciones a ejecutar. ¿Sí estamos? No sé, preguntas. Obviamente he cogido un ejemplo, ¿no? O sea, esto de escenario se lo puede aplicar en cualquier ejercicio, llamemos así. Como siempre les he dicho, voy a tratar de ver ejercicios que en alguna ocasión nos sirvan. De cierta manera, esto del análisis de proyectos, ya les dije, si ya lo han topado o en alguna ocasión lo van a topar, ¿no? Entonces, ya más o menos ustedes tienen una idea. Listo. Entonces, en base a esta herramienta podemos ir determinando hasta dónde puedo bajarme el precio, hasta dónde puedo subir para obtener un margen de ganancia determinado. Eso es lo que ya se hace posterior, ¿no? La interpretación de los resultados. Listo. No sé, preguntas, dudas, ¿sí se entendió? ¿Alguna inquietud, alguna duda? ¿No? ¿Nada? Bueno, como me dicen que sí entendieron, entonces van a resolver lo que dice taller, ¿no? Ya. En el ejercicio, en el mismo archivo, está la siguiente pestaña que nos dice taller. Ya. Asimismo, el ejercicio ya está resuelto, ¿no? O sea, de cierta manera lo que debemos tomar en cuenta y no vamos a hacer nada más en cuanto a cálculos, el ejercicio ya está resuelto. Entonces, obtengo valor de BAN, TIR, y nos dice que el negocio es rentable bajo estos criterios. Ya. Para seguir practicando, lo que ustedes van a hacer es a definir una variable. Y en base a esa variable, ustedes van a definir el escenario. Puede ser
pueden utilizar estos valores, ¿no? Por ejemplo, acá el valor de la inversión. Pueden jugar con estos valores de la inversión o el capital de trabajo. Es decir, ¿qué pasa si la inversión en el terreno proyecto más o proyecto menos? Ya, entonces, ahí entraría el análisis del escenario. Ustedes van a hacer el escenario, ¿no? En relación a al ejercicio que está como taller. Pues ahí tienen, por ejemplo, criterios en cuanto a la inversión. Bueno, voy a compartirles. Pensé que les estaba compartiendo. Ya, como les decía, ¿no? El ejercicio en sí ya está resuelto. O sea, ya está todo hecho. Lo que vamos a trabajar es con la parte de los escenarios. Ya, entonces acá llegamos al BAN, llegamos al TIR y llegamos a qué es rentable. Ya. Ustedes van a definir qué variable pueden tomar en cuenta. Como les decía, pueden trabajar con estos criterios, ¿no? De pronto con la inversión. Entonces ahí, ¿qué pasa si el terreno es más, si el terreno es menos, si el edificio, la maquinaria? Y pueden establecer ya el criterio de los escenarios. Entonces, van a trabajar en eso, ¿no? Ustedes definen, asimismo, de pronto ustedes definen también los valores, ¿no? Valor optimista, valor pesimista, y prueban acá abajo, ¿no? Esta es la respuesta. Tenemos que ver si sigue siendo rentable o no es rentable. Igual la próxima clase revisamos, ¿no? Pero en todo caso ustedes ya vayan adelantando, vayan revisando, vayan haciendo. Y cualquier duda, cualquier inquietud, la próxima clase ahí me lo dicen para poder tomar en cuenta eso. ¿Sí estamos? Profe, una pregunta. ¿Hasta qué hora va a estar habilitada esa tarea? Perdón, no le vi. ¿Hasta qué hora va a estar habilitado esto? No, es un ejercicio en clase. O sea, les dejo planteado para que ustedes lo desarrollen tranquilamente. No es ejercicio que me tengan que subir, sino queda planteado como ejercicio en clase y la próxima clase ustedes me comentan cualquier situación. Con qué con qué variable trabajaron, qué valores pusieron y obviamente qué valores les salió. Es para que vayan practicando, ¿no? Para que vayan practicando este asunto de los escenarios. ¿Sí estamos? Sí, muchas gracias, profe. Ok. Sí, profe. Listo entonces, ¿no? Quedaría planteado eso. Eso quedaría, como decir, para que ustedes sigan practicando esa parte. Listo. Bueno, no sé, ¿alguna inquietud adicional? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a quedar por ahí, ¿no? La clase del día de hoy. Ya terminamos este otro criterio. Y desde la próxima clase empezamos ya a trabajar con el criterio de los tableros de control, que ese sería ya el hacer la parte del trabajo final. Bueno, eso hablamos la siguiente clase. Listo, entonces, no es más por hoy. Me despido. Como siempre, les agradezco la atención y nos vemos la próxima clase, ¿no? Pasen bien. Nos vemos la siguiente clase. Igualmente, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Chao, mister, hasta luego.